Los tres niveles de sanación en los registros acásicos. Para que un problema se resuelva de forma permanente se requiere de la evolución permanente del alma. En otras palabras, para que una persona pueda tener algún tipo de sanación en los registros, primero tendrá que experimentar un cambio permanente en el modo en que se percibe a sí misma. Más tarde, esa nueva percepción llevará eventualmente a un cambio en el modo en que la persona se trata a sí misma. Pero a veces, como en el caso de Joe, la gente no puede experimentar esos cambios a menos que usted, la lectora acásica practicante, les lleve a través de los tres niveles de sanación. Comprender la historia desde el punto de vista del cliente, buscar las causas y las circunstancias y reconocer la verdad del nivel del alma. Nivel 1. Comprender la historia desde el punto de vista del cliente. Durante este primer nivel de sanación, va a trabajar en el nivel del problema y de sus manifestaciones físicas. Cuando una persona acude a usted para una lectura, normalmente lo hace porque tiene un problema o una situación que no puede resolver por sí sola. Puede estar afectada, iracunda, dolida, confusa o incluso desesperada, y quizás sea usted su último recurso. Así pues, lo primero que tiene que hacer después de abrir los registros del cliente es escuchar su historia. Deje que su cliente le describa el problema tal como él o ella lo ve actualmente, en qué consiste, cómo y cuándo comenzó, quién más hay implicado y qué complicaciones ha provocado. Mientras escucha, acepte por completo a la persona y a su historia sin juicios ni ideas preconcebidas, porque usted sabe que este ser humano ha estado haciendo las cosas lo mejor que sabía y podía hacerlas. También sabe que lo que está escuchando es la verdad transitoria de esta persona, contada desde su perspectiva humana, y que no es necesariamente la verdad en el nivel del alma. Dado que la energía viaja a través de la palabra hablada, el reconocimiento verbal del problema por parte de su cliente es el primer paso del proceso de sanación. He aquí un ejemplo de cómo funciona. Digamos que Gillian viene a usted para que le haga una lectura. Después de obtener su nombre legal actual, usted pronuncia la oración de apertura para acceder a los registros acásicos de Gillian. Una vez abiertos los registros, usted dice: «Veo que no te encuentras bien. ¿Puedes decirme qué está pasando?». Y entonces Gillian le explica que está muy alterada y abrumada por hallarse en medio de un largo proceso de divorcio, que está enfurecida y amargada y que ya no puede soportarlo más. Luego le describe los detalles del divorcio, inclusive el cómo y el por qué se iniciaron los procedimientos y de qué modo le está afectando el divorcio en su vida. Mientras Gillian habla, su trabajo consiste en escuchar la historia que ella le cuenta y comprenderla desde el punto de vista de ella. En lugar de enjuiciar a Gillian, a su marido o al proceso de divorcio en sí, permanezca con ella y con su historia. No proyecte sus propias experiencias ni le compare con las de ninguna otra persona que conozca. Simplemente escuche y conviértase en el amplio conducto que permite que la información sea recibida y transmitida durante la lectura. Puede parecer que no ocurre nada importante durante este nivel de la lectura de Gillian, pero si ella puede contar su historia y usted puede escucharla sin enjuiciarla, se estará dando el primer nivel de sanación. He aquí lo que sucede. Cuando abre los registros de Gillian, está llamando al timbre de la puerta acásica y está pidiendo que el akasha entre en su conciencia y que les envuelva a usted y a Gillian en la luz. Después, usted inicia la sanación pidiéndole a Gillian que cuente su historia. Cuando Gillian empieza a hablar, la energía de sus palabras hace que la luz de la akasha se intensifique y acelere su vibración. Cuanto más escuche a Gillian de forma compasiva y comprensiva, más fácil le resultará a la luz hacer su trabajo, y con más rapidez resonarán ustedes dos ante la vibración acelerada de la luz. Una vez se haya dado esa aceleración, Gillian y usted recibirán el empujón energético que necesitan para pasar al nivel 2. Nivel 2. Buscar las causas y las circunstancias. Este nivel de sanación le lleva a los dominios de las causas y las circunstancias. Después de que el cliente haya terminado de describir su problema, usted puede pedir a los registros que revelen las causas y las circunstancias de este. A veces la causa puede ser física, como en el caso de alguien que haya nacido con una enfermedad congénita o que haya desarrollado un cáncer por trabajar con amianto durante muchos años. En estas ocasiones, la causa puede ser mental o emocional, como en el caso de alguien que tenga una creencia o una actitud concreta que provoca que ocurra algo o que impida que ocurra. Aun en otros casos, la causa puede ser invisible, debido a determinadas experiencias, decisiones o creencias de una vida pasada, o bien debido a ciertas influencias ancestrales. Algunos problemas se pueden sanar en el nivel 2, cuando lo único que se precisa es la información referente a la causa o a la circunstancia. Dicho de otro modo,
Cuando el problema estriba en una falta de comprensión, la información es la solución. Por ejemplo, mientras cuenta su historia en el nivel 1 de una lectura, Larry dice que su problema es una laringitis crónica, de la cual sus médicos no han sido capaces de determinar causas o curas. Así, usted le pide a los maestros, profesores y amados de Larry que revelen el origen del problema. Ellos le muestran una vida pasada en la que el alma conocida ahora como Larry fue ahorcada por dar voz públicamente a sus creencias y usted le cuenta los detalles de esta experiencia a Larry tal como los recibe. Cuando termina, Larry dice: «Oh, vaya, ya lo entiendo. La laringitis se me declaró hace unos cuantos años, después de una concentración de protesta que organicé. Al principio me culpaba a mí mismo del problema, pues pensaba que había gritado demasiado aquel día y me había dañado las cuerdas vocales. Pero los médicos que me examinaron me dijeron que no podía ser de aquella causa. De lo que ahora me doy cuenta es de que mi miedo latente a ser colgado por pronunciarme me hizo perder la voz aquel día, tanto de una forma literal como figurada, dado que fue la última concentración de protesta que haya organizado o a la que haya asistido». Para Larry, este instante de verdad es todo cuanto necesita para sanarse. Se da cuenta de que puede liberarse de su miedo a declarar en público sus creencias, porque sabe que no va a ser ahorcado por pronunciarse públicamente en esta vida. Esta información acásica, transmitida a través de la energía de la voz de usted, hace que Larry tome conciencia de que no hay ningún problema en él ni en su voz, la de él. Se libera de su miedo y consigue sentirse en paz. Y con el tiempo, no solo recupera la voz física, sino también el coraje para pronunciarse en futuras concentraciones de protesta. Aunque la información que se revela durante el nivel 2 puede ser sumamente útil y quizás, como en el caso de Larry, puede ser todo cuanto necesita una persona para poder resolver el problema, se sigue considerando una verdad transitoria, porque usted está viendo a un alma particular en el contexto de una encarnación humana pasada, en lugar de ver su verdadera esencia como un ser eterno divino. Cuando la información revelada en este nivel no es suficiente para disipar el problema, o incluso para hacer que suelte la presa, hay que pasar al nivel 3. Nivel 3. Reconocer la verdad del nivel del alma. En tanto que en el nivel 1 lo que se pretende es que escuche usted a sus clientes, lo que se pretende en el nivel 3 es que los clientes se conozcan. El nivel 3 es el dominio de la verdad del alma, esencial y permanente. Es el nivel en el cual usted, como lector, puede ver a una persona tal como es vista, conocida y amada en los registros acásicos. Trabajar en este nivel le permite a usted trascender la esfera del problema terrestre y mundanal de la persona para introducirse en el reino de la conciencia divina. Es en este nivel donde usted puede ver que, sea lo que sea que esté experimentando su cliente ahora mismo, una adicción a las drogas, una enfermedad, un divorcio, el trauma posterior a un accidente, eso es algo realmente perfecto y necesario, porque es el vehículo más efectivo para el crecimiento del alma de su cliente. Volvamos al caso de Joe. Si usted estuviera hablando con él en este nivel, podría descubrirse diciéndole que sus maestros, profesores y amados consideran que tiene un alma fuerte y valiente, por haber elegido una lección o un sendero tan dificultoso. Aunque él siguiera mostrándose reacio a oír hablar bien de él por el hecho de resultarle difícil ver la verdad, usted no tendría ningún problema en ver a Joe como el alma formidable que es en realidad. Tampoco tendría ningún problema en comprender que, aunque Joe pueda pensar que su recipiente es insulso o defectuoso, siempre dispondrá en su interior del potencial y de los medios necesarios para generar el cambio. Así, si Joe no puede sacudirse el polvo de encima justo en este momento, no le presione. Por algún motivo, él siente la necesidad de seguir ahí. Intentar precipitar o forzar el proceso de Joe en estos momentos sería perjudicial para él. Y así, en vez de juzgarle por aferrarse a esa postura, siga diciéndole simplemente la verdad que sus registros revelan. Por ejemplo, usted podría decirle que, aunque él no lo sepa ahora, sus maestros, profesores y amados saben que él es mucho más que un cuerpo físico y unas circunstancias, que su alma jamás podrá enfermar y que aunque en estos momentos pueda sentirse bastante lejos de Dios, siempre está y estará conectado con Dios y con toda su creación. Energéticamente hablando, aquello en lo que nos enfocamos se expande, de modo que, dejando que Joe se enfoque en estas verdades, usted está proporcionándole la oportunidad de abrir el corazón y expandir la visión que tiene de sí mismo. Mientras esté hablando con Joe, deberá recordar que la energía de los registros acásicos se está transmitiendo a través del sonido de su voz. Usted no necesita dirigir la energía. La luz irá a donde tenga que ir y proporcionará lo que tenga que proporcionar. En la medida que usted conecte con la verdad de Joe, él resonará hasta esa vibración y comenzará a recibir su sanación,
aunque la sanación suponga hacer las paces con su enfermedad o imperfección humana transitoria, y aun cuando eso signifique que, a veces, es la enfermedad o imperfección en sí la que lleva a la sanación anímica más profunda y a la experiencia más rica para llegar a conocer a Dios. Cuando salga del nivel 3 y se prepare para cerrar los registros, convendrá que recuerde que el resultado de la lectura no depende de usted en ningún caso. Su responsabilidad comienza y termina estando lo más en forma posible espiritualmente, a fin de mantener la integridad de los registros y de ayudar a todas las almas en su viaje. Haga lo que haga su cliente con lo que usted le transmita, es algo que dependerá completamente de él o ella. Puede haber clientes que se vayan de su casa o de su consulta y no tarden en olvidarse de la lectura. Otros quizás asimilen la información con el tiempo y la apliquen en la medida de sus posibilidades. Puede que haya otros que den un salto al término de la lectura y decidan en ese mismo momento que van a cambiar su vida. Repito, decidan lo que decidan, ese es un asunto que no está bajo su control. Desprenderse de la creencia de que sí está bajo su control le protegerá de toda forma de egocentrismo. Y asuma, por otra parte, la idea de que en algún nivel cada persona lo conseguirá en el momento oportuno, si no en esta vida, en la siguiente, o en la siguiente, o en la siguiente. ¿Cómo puedo reconocer los 3 niveles de la sanación? Los ejercicios que vienen a continuación le ayudarán a familiarizarse con los 3 niveles de la sanación en los registros. El primer ejercicio le ayudará en el trabajo y la práctica de sus propios registros acásicos. El segundo ejercicio le ayudará en el trabajo y la práctica de los registros de los demás. Nota: aunque he dividido cada ejercicio en 3 lecturas separadas para facilitar su aprendizaje, se entiende que los 3 niveles tienen lugar en una única lectura. Ejercicio: los 3 niveles de la sanación trabajando en sus propios registros acásicos. Nivel 1. Cuente su historia desde su propio punto de vista. 1. Piense en un problema o situación que siga con vida para usted ahora y con el cual le gustaría poder recibir alguna ayuda. 2. Utilice la oración de apertura para acceder a sus propios registros acásicos. 3. Cuente su historia a sus maestros, profesores y amados. Plásmela por escrito o cuéntela en voz alta, lo que le resulte más fácil. Mientras describe el problema desde su perspectiva, incluya detalles relativos a cómo y cuándo comenzó, quién se haya involucrado, qué impacto ha tenido y qué complicaciones ha provocado. 4. Mientras describe su problema, haga una pausa de vez en cuando y hágase estas preguntas. ¿Cómo me siento conmigo mismo ahora? ¿Me estoy juzgando a mí mismo de algún modo? ¿Soy bueno? ¿Soy malo? ¿Tengo razón? ¿No tengo razón? ¿Debería haber pensado, dicho, hecho tal o de otro modo en particular? ¿Cómo me siento con respecto al problema o situación? ¿Lo estoy juzgando de algún modo? ¿Es estúpido? ¿Es una locura? ¿Es un error? ¿Me hace sentirme desdichado a diario? ¿No debería haber ocurrido jamás? ¿O bien lo que hice estuvo totalmente justificado? Todos los demás están equivocados. 5. Si se descubre con una actitud enjuiciadora, pida a los maestros, profesores y amados que le ayuden a comprender que, en este momento en concreto, usted no tiene una imagen completa del problema, ni está viéndose a sí mismo ni a los demás como en verdad son. Pida también a sus maestros, profesores y amados que le ayuden a ver que su situación ni es buena ni es mala, que simplemente es. Del mismo modo que sus sentimientos acerca de sí mismo y de la situación ni son buenos ni son malos, simplemente son. Evidentemente son, existen, y sean lo que sean, está muy bien que sean así en ese momento, de modo que termine de contar la historia, pero sin juicios. 6. Es probable que sienta un cambio para cuando haya terminado de contar su historia. Puede ser algo así como un suspiro de alivio, como si al relatar el problema sin enjuiciar nada, le hubiera ayudado a sacárselo del pecho, literalmente, despeja el espacio de su corazón de energías pesadas, y comenzará ahora a respirar un poco mejor. Usted está comenzando también a verse a sí mismo y a su problema desde una perspectiva más amplia, más compasiva. 7. En este estado de conciencia expandida, pronuncia la oración de clausura para salir de los registros acásicos. Nivel 2. Pregunte por las causas y las circunstancias. 1. Recuerde el problema o la situación que describió durante la lectura del nivel 1. Si plasmó por escrito su problema, podría estar bien que revise sus notas. Después, utilice la oración del sendero para abrir sus registros acásicos. 2. Pida a sus maestros, profesores y amados que le muestren las causas de su problema. Si necesita alguna ayuda para empezar, he aquí algunas preguntas que puede utilizar. ¿Comenzó el problema en esta vida? Si es así, ¿qué lo causó? ¿Fue hereditario o ambiental? ¿Fue algo que hice o dije? ¿Fue una opinión o una creencia que tenía o sigo teniendo?
¿Fue algo que no soy capaz de ver? ¿Qué lección puedo aprender de este problema en concreto y de qué modo me ayuda en el crecimiento de mi alma? ¿Qué otra información me podéis dar que me ayude a cambiar de perspectiva y me lleve a una resolución y a la sanación? O bien, ¿comenzó mi problema en otra vida? Si es así, ¿podéis mostrarme las causas y las circunstancias? ¿Cómo y por qué me traje este problema hasta la vida actual? Si el problema ha cumplido con un propósito y con una utilidad, ¿cómo puedo desprenderme de él? Si todavía tengo que trabajar con el problema en esta vida, ¿qué conviene que sepa o que haga para comenzar a resolverlo? 3. Mientras sus maestros, profesores y amados le revelan las causas de su problema, quizás se descubra en uno de esos instantes de comprensión repentina que le ayuden a cambiar drásticamente de perspectiva y le encaminen hacia la sanación. Cuando sienta que este cambio se ha registrado suficientemente, vaya y cierre sus registros acásicos. O bien, 4. Si usted tiene algunos problemas para comprender y aceptar lo que sus maestros, profesores y amados le dicen, no se esfuerce. Simplemente cierre los registros acásicos y siéntese durante un rato con toda esa información. Dispondrá de otra oportunidad para obtener claridad cuando abra sus registros en el nivel 3. Nivel 3. Reconozca la verdad del nivel del alma. 1. Utilice la oración del sendero para abrir sus registros. 2. Recuerde la lectura del nivel 2. Si la energía y la información de esta lectura fueran suficientes como para cambiar su perspectiva y anclar su sanación, pida a sus maestros, profesores y amados que le muestren cómo se le ve, se le conoce y se le ama a usted en los registros. En otras palabras, pídales que le muestren la verdadera esencia de su alma de un modo que le ayude a verla a usted también. Y pídales asimismo que le muestren en qué sentido este problema en concreto era perfecto para el crecimiento de su alma. 3. Quédese un poco más de tiempo en los registros y déjese bañar por la luz de la casa. Deje que fortalezca y eleve su vibración y que le ayude a darse cuenta de quién es usted. Y después, cuando se sienta preparado, pronuncie la oración de clausura y cierre sus registros. O bien, 4. Si todavía le resulta difícil comprender o aceptar lo que sus maestros, profesores y amados le dijeron durante la lectura del nivel 2, pídales que le ayuden a ver la verdad del nivel del alma acerca de quién es usted. Si esa verdad le resulta demasiado difícil de aceptar en este momento, pídales que le ayuden a aceptar el hecho de que ahí donde se encuentra usted en este momento es donde necesita estar, que es el contexto perfecto en el cual podrá aprender esta lección del alma en concreto, y eventualmente, a su debido tiempo, el de usted encontrará la paz y la resolución. 5. Cuando se sienta preparado, pronuncie la oración de clausura y cierre sus registros acásicos. Ejercicio. Los 3 niveles de la sanación trabajando en los registros acásicos de otras personas. Nivel 1. Comprenda la historia desde el punto de vista del cliente. 1. Pídale a alguien que esté abierto a las lecturas de los registros acásicos que le ayude con este ejercicio. Dígale que va a hacer este ejercicio para practicar y que va a entrar en sus registros 3 veces. Pídale a la persona que se prepare para esta primera lectura reflexionando sobre un problema o situación con el cual esté forcejeando en estos momentos. 2. Antes de abrir los registros de la persona, pídale que se formule esta pregunta regularmente a lo largo de la lectura. ¿Se me está juzgando de algún modo en estos momentos? Si la respuesta es sí, la persona deberá decírselo en el momento que suceda. 3. Utilice la oración de apertura y el nombre legal actual de él o ella para acceder a sus registros acásicos. 4. Pídale a la persona que comparta su historia con usted y con los maestros, profesores y amados. Mientras la persona les describe el problema o la situación, esté atento a todos los detalles respecto a cómo y cuándo comenzó, quién o quiénes están involucrados, qué impacto ha tenido hasta el momento y qué complicaciones ha provocado. 5. Y por otra parte, mientras la escucha, pregúntese lo siguiente. ¿Cómo me siento con esta persona justo ahora? ¿Estoy juzgándola de un modo u otro? ¿Cómo me siento en lo relativo a su problema o situación? ¿Estoy juzgándola de un modo u otro? 6. Si se descubre enjuiciando de un modo u otro, pida a los maestros, profesores y amados de la persona que le ayuden a comprender que, en este momento en concreto, usted no tiene una imagen completa de lo que está sucediendo y que tampoco está viendo a la persona como es en verdad. Pida también a los maestros, profesores y amados que le ayuden a darse cuenta de que ni esta persona ni el problema son buenos o malos en sí, que simplemente son. Y después, desde esta nueva perspectiva, siga escuchando sin enjuiciar. 7. Cuando la persona haya terminado de contarle su historia, es probable que uno de los dos o ambos sientan un cambio. En el caso de usted, podría sentirlo como si su corazón se hubiera abierto y le permitiera ver a esta persona de un modo diferente, desde una perspectiva no enjuiciadora.
En cuanto a la otra persona, podría sentirlo como si el mero hecho de relatar su problema sin ser juzgada hubiera despejado el espacio de su corazón, cambiándole también la perspectiva. 8. En este nuevo estado de expansión de la conciencia, pronuncia la oración de clausura para salir de los registros acásicos de la persona. Nivel 2. Busque las causas y las circunstancias. 1. Utilice la oración del sendero para abrir los registros acásicos de la persona. 2. Pida a los maestros, profesores y amados que revelen las causas del problema que la persona describió en el nivel 1. Si necesita algo de ayuda para comenzar, he aquí algunas preguntas que puede formular. ¿Comenzó el problema en esta vida? Si es así, ¿cuál fue su causa? ¿Fue hereditaria o ambiental? ¿Algo que la persona hizo o dijo? ¿Una opinión o una creencia que esta persona mantenía o sigue manteniendo? ¿Algo que esta persona no sea capaz de ver? ¿Qué lección puede aprender esta persona de este problema en concreto y de qué forma le ayuda en el crecimiento de su alma? ¿Qué otra información podéis darme para ayudar a esta persona a que cambie su actual perspectiva y encamine hacia la resolución y la sanación? O bien, ¿comenzó el problema en otra vida? Si es así, ¿cuáles fueron las causas y las circunstancias? ¿Cómo y por qué esta persona trajo el problema hasta esta vida? Si el problema ha cumplido con su propósito y utilidad, ¿cómo puede esta persona liberarse de él? Si la persona necesita trabajar aún con el problema en esta vida, ¿qué conviene que sepa para que comience a resolverlo? 3. Mientras los maestros, profesores y amados de la persona revelan las causas del problema, la persona puede tener un instante de comprensión repentina que transforme su perspectiva drásticamente e inicie la sanación. Cuando sienta que la persona ha registrado suficientemente este cambio, puede recitar la oración de clausura de los registros acásicos. 4. Si la persona tiene dificultades para comprender o aceptar lo que los maestros, profesores y los amados le dicen, no se esfuerce. Simplemente cierre los registros y deje que la persona medite sobre la nueva información durante un rato. Dispondrán de otra oportunidad para aclarar las cosas cuando abra los registros de la persona del nivel 3. Nivel 3. Reconozca la verdad del nivel del alma. 1. Utilice la oración de apertura para abrir los registros acásicos de la persona. 2. Si la información que recibieron durante el nivel 2 fue suficiente para proporcionarle claridad y sanación, puede usted ir al siguiente paso. Pida a los maestros, profesores y amados que le muestren cómo esta persona es vista, conocida y amada en los registros. Averigüe cómo transmitir esta conciencia en la persona. En otras palabras, pídales que le muestren la verdadera esencia de esta alma, pero de tal modo que le ayude a ella a verlo también así. 3. Quédense durante un rato en los registros acásicos de la persona y dele tiempo para que se sumerja en su energía e información. Deje que la luz de la akasha fortalezca y eleve la vibración de esta persona y la de usted, mientras la ayuda a tomar conciencia de la verdad del nivel del alma. 4. Cuando lo considere oportuno, pronuncie la oración de clausura y cierre los registros acásicos de la persona. O bien, 5. Si la persona tiene aún dificultades para comprender y aceptar lo que los maestros, profesores y amados dijeron durante el nivel 2, pídales que le ayuden a mostrarle a esta persona la verdad anímica de su esencia. Asegúrese de que está usted abierto al reconocimiento de la perfección y magnificencia de su cliente. Pídales a los maestros, profesores y amados que le ayuden a usted y a la persona a aceptar y apreciar quién es ella en este preciso momento, con independencia de dónde se encuentre en el proceso sanador. 6. Cuando lo considere oportuno, pronuncie la oración de clausura y cierre los registros acásicos.